Eh, Gracias también por la invitación. La verdad es que felicidades a la doctora Rivas por hacer esta reunión para pacientes y hacerla en un lugar como la Academia Nacional de Medicina. Cuando me hizo la invitación y me decía que teníamos que platicar un poquito sobre qué debería de saber el paciente sobre los criterios de esclerosis múltiple, me puse a pensar un poquito en cuál era el lema del Día Internacional de Esclerosis Múltiple, y el lema es mi diagnóstico de esclerosis múltiple. Y creo que más allá del área médica, cuando nosotros queremos aplicar como si fuera una receta los criterios para establecer un diagnóstico, lo más importante es escuchar lo que el paciente está refiriendo. Por eso se llama así, mi diagnóstico de esclerosis múltiple. Hay muchos síntomas o muchas molestias que los pacientes tienen y no los sabemos ver. El neurólogo está formado con la idea de solamente objetivamente documentar lo que estoy explorando, cuando en realidad hay muchos síntomas o muchas molestias que no podemos ver, pero son parte de la enfermedad. Por eso es mi diagnóstico de esclerosis múltiple. Y creo que traté de poner la presentación en ese sentido, más allá de atiborrarlos de cómo hacer unos criterios o cómo hacer una receta de cocina. Y eso, la intención es empoderar al paciente para que al momento de transmitir esos síntomas tenga todo ese poder para poder, cuidado. ¿Está bien? Cuidado, cuidado. Ok. Las rampas son peligrosas también aquí a veces. Bueno, entonces les decía que al final la intención es empoderar al paciente para que al momento de transmitir esas molestias también nosotros seamos lo suficientemente sensibles y empáticos para poder aceptarlas como manifestaciones de la enfermedad y dar un tratamiento, por supuesto, para esto. Entonces voy a empezar con esta grafiquita muy rápida de que la esclerosis múltiple al final es una interacción de diferentes cosas. Primero, es una enfermedad que tiene una susceptibilidad genética, es decir, tengo la predisposición para tenerla. Pero también esos genes necesitan ser modificados por algunos factores externos para que se dispare la enfermedad. Hay factores, por supuesto, como la dieta, las infecciones virales, que van a modificar esos genes para que la respuesta que yo genere contra mi propio organismo, contra mi mielina, se dispare y se perpetúe, y entonces yo tenga la enfermedad. En esta gráfica, lo que hablamos ahorita en la primera parte es antes de que se dispare todo este fenómeno. Y aquí ven en el centro diagnóstico, pronóstico y tratamiento. En el diagnóstico, como bien mencionaba el doctor Molina, a veces, por no tener esa sensibilidad y esa empatía y saber escuchar a los pacientes, nos tardamos mucho tiempo en darle una verdadera importancia y relevancia a esos síntomas que pudieron ser los primeros síntomas atribuibles a la enfermedad, y pueden pasar muchos años para que podamos diagnosticarla. Entonces, ese círculo rojo del lado izquierdo, el diagnóstico, depende mucho de cómo nosotros escuchemos los primeros síntomas y cómo el sistema en el que estemos trabajando permita que el paciente tenga acceso a un médico o a unos médicos neurólogos que realmente piensen o pensemos esa enfermedad. Después, como bien mencionaba el doctor Molina, establecemos algunos criterios de pronóstico para poder decir a qué paciente le vamos a ofrecer, ahora sí ya viene la responsabilidad sobre nosotros, un tratamiento que mejor se adecue al momento en el que está ese paciente de la enfermedad. Ponía el ejemplo el doctor de un paciente que recibió incluso trasplante de células progenitoras, precisamente porque el momento de la enfermedad hacía necesario acompañar a ese paciente, empoderarlo y pedir que la autoridad que nos autoriza esa maniobra de tratamiento se la ofrezca al paciente.
Y el éxito, ahí el doctor Muriela lo dijo en 5 segundos, pero estoy seguro que tuvo que ir a presentar al paciente, tuvo que ir a pelearse con el jefe de servicio, hacer varias cosas para que el paciente pudiera recibir esa oportunidad. Entonces, todo eso que hay alrededor es darle poder al paciente para que reciba al final su tratamiento. Y el tratamiento, al final, ese tratamiento, ese círculo de abajo, pues permite que el paciente ahora, como mencionaba también en el ejemplo del doctor Molina, pues ya se casó, ya está queriendo tener familia, ya está permitiendo que se desarrolle y tenga su actividad profesional y personal pues bastante adecuada a lo que su edad y su momento de vida le está pidiendo. Entonces, todo esto, los 3 centros, son después de que pensamos en el de la izquierda, que es el diagnóstico del paciente, mi diagnóstico de esclerosis múltiple. Y a partir de ahí se hace todo lo que hay alrededor. Entonces, esas son las necesidades reales de un paciente que está aquí con nosotros. Ahora, la esclerosis múltiple afecta en 3 esferas bastante claras y conocidas. Una, la parte física, que es la que más vemos, pero también la parte cognitiva. Y cada vez hemos tratado de darle más visibilidad a esa parte cognitiva para poder también modificar ese tipo de tratamientos, ese tipo de intervenciones. Algunos datos, pues más de 2.5 millones de casos en el mundo. México no es la excepción. En los 70s se reportaba que la frecuencia de la enfermedad era muy baja. Seguimos pensando que no es de las zonas geográficas donde es más alta. Sin embargo, creo que en los últimos 10 años hemos tenido un incremento en el número de casos de enfermedades autoinmunes y obviamente dentro de este grupo está la esclerosis múltiple y esto pues nos pone en un papel muy importante desde este lado porque tenemos que luchar para que haya terapias, haya acceso al tratamiento, las terapias cada vez son más caras, es más complicado tener acceso, estamos en un sistema de salud que nos pone ciertos candados para poder llegar a ese tipo de terapias. Entonces empezamos a tener que pelear juntos, hacernos oír para tratar de lograr ese acceso al tratamiento. Ahora, entrando en la parte que me pedía la doctora Rivas sobre los criterios. Los criterios han evolucionado mucho durante los últimos años. Hace el siglo pasado se tenía que decir que el paciente tenía 2 brotes para poder decirle que tenía esclerosis múltiple. Y eso ha evolucionado. La idea es que lo más temprano posible podamos sentirnos tranquilos como neurólogos y seguros de dar una noticia al paciente que tiene esclerosis múltiple. Ese ha sido el objetivo de la evolución de los criterios para decir que un paciente tiene esclerosis múltiple. Más allá, esto es lo que los hace diferentes de los criterios que usan los reumatólogos para decir si alguien tiene lupus o síndrome antifosfolípido o alguna enfermedad diferente reumatológica. La intención de los criterios internacionales para esclerosis múltiple es hacer un diagnóstico más temprano y poder ofrecerle al tratamiento al paciente todo eso que les mencionaba en los circulitos. Entonces, eso es lo más importante y lo fundamental. ¿Cómo han evolucionado? Aquí les pongo un ejemplo más o menos rápido de lo que todavía utilizamos, que es 2017. En algunos países donde es muy frecuente la enfermedad, con que el paciente tenga 2 episodios, se le puede decir que tiene esclerosis múltiple. Sin embargo, en México creo que debemos de seguir haciendo este estudio y un diagnóstico diferencial, puesto que no es la enfermedad más frecuente. Entonces, sí, nosotros desafortunadamente seguimos ocupando una resonancia magnética, seguimos ocupando líquido cefalorraquídeo, seguimos ocupando pruebas de sangre, cada vez nos volvemos un poquito más dependientes de otras especialidades como oftalmología o neurooftalmología, pruebas de sangre que son un poquito más caras, es decir, el hecho de ir acortando el tiempo de diagnóstico también ha encarecido el diagnóstico de la enfermedad. Ahora prácticamente todos, el 100% necesitamos una resonancia magnética. Y ahora resulta que también para hacer algunas mediciones volumétricas necesito una resonancia con ciertas especificaciones. Los nuevos criterios, que son los que se expusieron a la comunidad científica el año pasado en el congreso que hubo en Europa,
Todavía no se han publicado, tienen algunos bemoles, pero la intención es utilizar herramientas como la tomografía de coherencia óptica. Ahí le sumamos un neurooftalmólogo y un estudio más. Evitar ya la necesidad de la punción lumbar para determinar bandas oligoclonales, pero utilizar otros biomarcadores en sangre que nos permitan sentirnos tranquilos con el diagnóstico. Empezamos a ver que se hace más caro todavía el diagnóstico de esclerosis múltiple y el seguimiento de los pacientes con esclerosis múltiple. Es por eso que los centros de alta especialidad, pues obviamente van a tener una llegada mucho más abundante de este tipo de pacientes, solicitando precisamente una evaluación que permita establecer un diagnóstico de certeza de la enfermedad y darle el tratamiento adecuado. Entonces, estos diagnósticos de 2024 básicamente van a cambiar esta parte del pensamiento del médico cuando nos enfrentemos a los pacientes con esta posibilidad diagnóstica. Primero, hace algunos años, pacientes que llegaban por migraña y les hacían una resonancia magnética, incluso el radiólogo ponía ahí lesiones compatibles con esclerosis múltiple, cuando en realidad el neurólogo es el que tiene que hacer ese diagnóstico. Existe un término para ese tipo de pacientes que se llama RIS, es simplemente diagnosticar lesiones desmineralizantes en una resonancia. Eso llevó a varios problemas. Uno de ellos era a sobrediagnosticar la enfermedad, de tal forma que ahora en estos criterios la intención es que cuando nosotros pedimos una resonancia o alguien pide una resonancia por otro motivo y resulta que la resonancia tiene lesiones desmielinizantes, habría que acudir inmediatamente con el neurólogo para que él nos diga si realmente corresponde a esclerosis múltiple o no, más allá de leer la interpretación. Yo sé que todos vemos la interpretación a ver qué dice de mi resonancia. Entonces es importante cuando diga lesiones desmielinizantes, mejor ya no leer, ¿no? Y acudir directamente con el neurólogo para que nos ayude a interpretar lo que dice el radiólogo. La otra es el uso de herramientas como la tomografía de coherencia óptica. Eso es lo que ahora se está proponiendo también para identificar el daño temprano en el nervio óptico y, por supuesto, utilizar tratamientos que protejan el daño a ese órgano y permitir que el paciente continúe su vida. Muchos pacientes en el paso del tiempo siguen perdiendo visión, bajan visión y siguen yendo al optometrista y que les den lentes, cuando en realidad puede ser la propia enfermedad. Entonces le dan un poco más de importancia o un mucho más de importancia al nervio óptico y lo empezamos a utilizar como una herramienta para decir si el paciente tiene o no esclerosis múltiple. Eso de DIT es algo que nosotros ocupamos para decir cuánto tiempo tiene la enfermedad en un paciente. Mencionaba el doctor Molina los hoyos negros o las famosas lesiones viejas en esclerosis múltiple. Es a lo que se refería. Ahora la intención es ya no hacer eso, sino ya con una primera resonancia y ver algunas características, con esa sola resonancia poder sentirnos cómodos que el paciente tiene la enfermedad y no pedirle otra resonancia en 3 meses, 6 meses o un año, sino desde la primera poder decir si tiene o no la enfermedad. El KFLC, esa es la idea, esa es la prueba que se hace en sangre para tratar de sustituir la determinación de bandas oligoclonales. Se puede hacer en líquido cefalorraquídeo, se puede hacer en sangre, pero la intención de los criterios es tratar de eliminar hasta cierto punto la necesidad de tomar líquido cefalorraquídeo. Pero vuelvo a comentar, en México, que es una zona de baja prevalencia todavía, creo que va a seguir siendo necesario obtener líquido cefalorraquídeo para estar seguros de un diagnóstico de esclerosis múltiple. Y así, cada uno de ellos nos va mostrando los diferentes cambios que hay en los criterios. Me voy a ir a la última parte, donde dice, a la última fila, donde ya empezamos a ver una nueva entidad, entre comillas, que se parece mucho a esclerosis múltiple y que estamos entendiendo. Se llama MOG o MOGAD. Todavía no sabemos muy bien la prevalencia de la enfermedad en nuestro país, pero se vuelve una prueba más que vamos a necesitar solicitar a los pacientes en los que creemos que puede tener la enfermedad. Entonces,
vuelvo al comentario, al final el objetivo de estos criterios es que el médico se sienta más confiado en decirle y transmitirle al paciente que tiene una enfermedad como esta y en un periodo de tiempo mucho más corto para poder darle un tratamiento temprano y modificar toda la historia de la enfermedad como lo mostraba el doctor Molina en las gráficas. Entonces, esos son los 3 puntos que yo resaltaría que como paciente me gustaría saber de lo que están haciendo para identificar en forma temprana la enfermedad. Pero viene la responsabilidad del paciente. En ese sentido, yo debo de sentirme también con toda la confianza para transmitirle al doctor lo que yo siento. Por eso es mi diagnóstico, no es el diagnóstico del doctor, es lo que yo tengo y lo que yo siento. Entonces, eso es empoderarse para poder transmitir lo que están sintiendo. Más allá de que nosotros hagamos esto, es cómo nos transmitan también esos síntomas. No quedarse con que como no era tan molesto el ardor en la mano del lado derecho o el cinturón que yo sentí en el abdomen, eso no lo voy a transmitir, solamente porque perdí la visión. ¿Por qué viene? Pues porque perdí la visión, cuando en realidad había otras molestias que ya desde antes se estaban presentando. Eso es lo que queremos también en estos criterios, no solamente palomear, sino que nos transmitan toda esa información. Entonces, es empoderarse en todos los sentidos, desde transmitir los síntomas hasta tener acceso a los tratamientos. Y resalto esta gráfica del doctor Molina, que es el objetivo darles tratamiento temprano para que puedan en algún momento recibir una terapia adecuada y poder tener acceso a todo lo que representa el estar en el momento de la vida entre los 20 y los 40 años, ¿no? La parte profesional, la parte personal, etcétera. Siempre se va a hacer el objetivo de iniciar un tratamiento lo más pronto posible. Muchas gracias y gracias otra vez a la doctora Rivas por la invitación a este foro.